Vamos por favor a Josué. Estamos en nuestra serie de exposiciones a este libro de las Escrituras y hoy vamos a abordar, Dios mediante, el capítulo 13. Entonces, vamos ahí, Josué, capítulo 13. Escuchemos atentamente lo que el Señor nos dice en su palabra, palabra que es inspirada, infalible, inerrante y suficiente. Siendo Josué ya viejo y de edad avanzada, le dijo el Señor: tú eres ya viejo y de edad avanzada, y queda todavía muchísima tierra por conquistar. Esta es la tierra que queda, todos los distritos de los filisteos y todo el de Jesur, desde Sijor al oriente de Egipto hasta el territorio de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos. Los 5 distritos de los filisteos: Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón, y la tierra de los Abeos al sur, toda la tierra de los cananeos, y desde Ara, que pertenece a los sidonios, hasta Afec, hasta la frontera de los amorreos, la tierra de los de Biblos, todo el Líbano al oriente, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta Lebo Amat, todos los que habitan en la región montañosa, desde el Líbano hasta Misrefot Maín, y todos los habitantes de Sidón. A todos estos yo los arrojaré de delante de los hijos de Israel. Tú pues solo da la tierra por sorteo a Israel como heredad, como te he mandado. Reparte esta tierra como heredad entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés, porque la otra mitad de esta tribu, los rubenitas y los gaditas, ya recibieron su heredad, la cual les dio Moisés en el otro lado oriental del Jordán. Moisés, siervo del Señor, se la dio desde Aroer, que está en la ribera del río Arnón, y la ciudad que está en el centro del valle, toda la meseta de Medeba hasta Dibón, todas las ciudades de Sejón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón, hasta la frontera de los hijos de Amón, Galaad y los territorios de Jesur y de Maaca, todo el monte Hermón, toda la tierra de Basán hasta Salca, todo el reino de Og, el cual era sobreviviente de los refaitas, que reinó en Astarot y Edrei en Basán, y a quienes Moisés derrotó y echó. Sin embargo, los hijos de Israel no echaron a los de Jesur y a los de Maaca. Antes bien, Jesur y Maaca han habitado en territorio de Israel hasta el día de hoy. Solo a la tribu de Leví no dio heredad. Las ofrendas quemadas del Señor Dios de Israel son su heredad, como él le había prometido. Moisés había dado heredad a la tribu de los hijos de Rubén según sus clanes, y el territorio de ellos abarcaba desde Aroer, que está en la ribera del río Arnón, la ciudad que está en el centro del valle, y toda la meseta hasta Medeba, Hesbón con todas sus aldeas que están en la meseta, Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Maón, Ahaz, Kademot, Mefaat, Kiriataim, Sibna, Seret Ahzahar, en la colina del valle, Bet Peor, las laderas del Pisca, Bet Jesimot, todas las ciudades de la meseta, todo el reino de Sejón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón. Moisés había derrotado a este y a los jefes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, príncipes de Sejón que habitaban aquella tierra. Los hijos de Israel también mataron a espada, entre otros al adivino Balaam, hijo de Beor, y el Jordán era el límite del territorio de los hijos de Rubén. Esta es la heredad de los hijos de Rubén según sus clanes, con sus ciudades y sus aldeas. También Moisés había dado heredad a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, según sus clanes. El territorio de ellos abarcaba Jazer, todas las ciudades de Galaad, la mitad del territorio de los hijos de Amón, hasta Aroer, que está enfrente de Rabá, desde Hesbón hasta Ramat Mizpa y Betonim, desde Mahanaim hasta el territorio de Lodebar, en el valle de Bet Aram, Bet Mimra, Sucot, Safón y el resto del reino de Sejón, rey de Hesbón, y es decir, la ribera oriental del Jordán hasta el extremo sur del mar de Kineret. Esta es la heredad de los hijos de Gad,
según sus clanes, con sus ciudades y sus aldeas. También Moisés había dado heredad a la media tribu de Manasés, esto es, a la media tribu de los hijos de Manasés según sus clanes. El territorio de ellos abarcaba desde Mahanaim, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todas las aldeas de Jair que están en Basán, 60 ciudades. Se dio además la mitad de Galaad, Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, a los hijos de Maquir, hijo de Manasés, es decir, a la mitad de los hijos de Maquir, según sus clanes. Esto es lo que Moisés había dado como heredad en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó. Pero Moisés no dio heredad a la tribu de Leví. El Señor Dios de Israel es su heredad, como Él les había dicho. Hasta allí la lectura para hoy. Hoy día entramos en una nueva sección del libro de Josué. Nosotros ya hemos estudiado cómo el pueblo entró en la tierra prometida, ¿verdad?, en los primeros 4 capítulos de este libro. Luego vimos cómo el pueblo conquistó la tierra prometida, es decir, los capítulos 5 al 12. Y a partir del capítulo 13 hasta el capítulo 21, nosotros vamos a ver cómo el pueblo tomó finalmente posesión de la tierra de Canaán, es decir, cómo se repartió la tierra. Y obviamente, si prestaron atención a la lectura, esta es una sección que no se puede calificar como una de las más emocionantes de todo el libro o de todas las escrituras. Porque la parte de la acción, la parte del combate, la parte de la guerra, la parte de las victorias, ¿verdad?, quedó atrás. Y ahora ingresamos en la parte donde la tierra se reparte. Donde la tierra es repartida. Y tal vez al estudiar esta sección, algunos de ustedes sientan la tentación de decir, qué cosa más aburrida. Pastor, no nos podemos saltar esta parte. Vamos directo a algo más entretenido, algo más emocionante. Y la verdad que si piensan de esa manera o llegan a pensar de esa manera, no van a ser los primeros ni tampoco serán los últimos en pensar así. Ahora, una de las cosas que sí debemos meditar, reflexionar en la medida en que avanzamos por esta sección del libro de Josué, es que si bien es cierto, esto para nosotros puede no parecer importante, para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento sí lo era. Y nosotros sabemos muy bien lo que eso significa. ¿A qué me refiero? ¿Cuántas cosas que parecen insignificantes para otra persona, para ti son muy importantes? ¿Cuántas cosas? Piensa en algo, no sé, que te dejó tu padre o tu madre. Alguien puede decir, oye, pero esta cosa que te dejó tu papá o tu mamá, mira, te podría haber dejado algo mejor. Pero para ti es muy importante porque significó un momento determinado con tu padre o con tu madre. O piensa en un determinado lugar. ¿Cuántas veces nosotros decimos, uy, me encanta tal lugar? Y nos falta el comentario, oye, pero es re feo ese lugar. Pero para uno es muy importante porque hubo experiencias que te marcaron allí. Entonces, si sufres la tentación de pensar que estas listas y toda esta repartición de la tierra, todas estas descripciones son muy aburridas, recuerda que para el israelita todo este registro describe su herencia. Describe su herencia. Y esa es la famosa palabra clave, herencia. Para que no me retan después, esa herencia. Y eso no tenía nada de aburrido para los israelitas. Porque acuérdense, el Señor le había prometido a Abraham, ¿qué cosa? A tu descendencia daré esta tierra. Y ahora sus descendientes, generaciones después, finalmente podían recorrer esta tierra y ver esa promesa de Dios siendo cumplida. Entonces, en la medida que avancemos, insisto, ten lo siguiente presente en tu mente. La importancia que nosotros le damos a las cosas en la vida está directamente relacionada con alguna experiencia que nos marcó profundamente. Recuerda eso. La importancia que le das a ciertas cosas está relacionada con algo que te marcó profundamente a ti. Ahora hay 3 cosas que de este capítulo quiero resaltar en esta mañana para nuestra edificación.
La primera de ellas la encontramos en los versos 1 al 13, que tiene que ver con el ya y el todavía no. El ya y el todavía no. La segunda, que está en los versos 15 al 32, vemos que se nos llama a recordar para avanzar. Recordar para avanzar. Y finalmente, en los versos 14 y 33, tenemos la gran verdad de que necesitamos amar más al dador que al don. Amar más al dador que al don. Entonces, esas tres cosas, el ya y el todavía no, el recordar para avanzar, amar más al dador que al don. Entonces, con eso presente, nuestro tema para hoy es el siguiente: la herencia prometida. La herencia prometida. Vamos entonces con lo primero, el ya y el todavía no. El ya y el todavía no. Este capítulo, como acabamos de leer, comienza con las siguientes palabras. Siendo Josué ya viejo y de edad avanzada, le dijo el Señor: tú eres ya viejo y de edad avanzada, y queda muchísima tierra por conquistar. Fíjense, los años habían pasado, la larga conquista de la tierra aún no se había completado. Y esta frase, queda todavía muchísima tierra por conquistar, debe entenderse correctamente, porque puede llevarnos a despreciar todo lo que ya había sido conquistado por el pueblo de Dios bajo el liderazgo de Josué hasta ese momento. Porque un análisis atento a esta frase, queda todavía muchísima tierra por conquistar, muestra que esta tierra consistía en el corredor filisteo, franja de tierra en el lado oriental, ¿verdad? Occidental de Canaán. Y también está una franja, ¿verdad?, en el norte de unos 80 kilómetros, cuyo límite, ¿verdad?, se extendía hacia el interior, hacia esa localidad conocida como Lebo Amat. Entonces, era solo una franjita, ¿verdad?, que era lo que faltaba por conquistar. Y todo lo demás estaba dentro de los límites del territorio de Israel. Entonces, si esa era la tierra que aún quedaba por conquistar, implica necesariamente que el pueblo de Israel ya había alcanzado un dominio significativo sobre Canaán. Sí, es cierto, el dominio no era total, no era absoluto, pero era un dominio significativo, un dominio sustancial. Ya habían prácticamente conquistado toda la tierra. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios les ordena que sigan adelante, que no se conformen a la situación actual. Les dice, deben completar la tarea, deben conquistar la tierra, deben hacer lo que les he mandado hacer. Ahora, Israel, nos dice el texto también, que no sería dejado solo en esta parte final de la conquista, pues Dios promete ahí en el verso 6 que a todos estos, dice, los arrojaré de delante de los hijos de Israel. ¿Qué está haciendo entonces el Señor allí? Reafirmando su promesa de seguir luchando por ellos. ¿Qué es lo que hemos visto hasta aquí? El Señor conquistando, el Señor avanzando por el pueblo de Dios. Dios ha estado ciertamente batallando por su pueblo desde el principio y promete continuar haciéndolo hasta que la obra esté consumada, hasta que todo esté conquistado. Y luego, miren lo que Dios le dice a Josué en los versos 6 y 7. Dice, tú pues solo da la tierra por sorteo a Israel como heredad, como te he mandado. Reparte esta tierra como heredad entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés. Pensemos, la tierra, Canaán, no había sido aún completamente conquistada. Dios le promete a Josué dársela al pueblo de Israel. Le promete que todos estos pueblos que aún faltaban serían conquistados. Pero a su vez, Dios le ordena a Josué que reparta entre cada una de las 9 tribus y la media tribu de Manasés que aún no habían recibido su herencia. Entonces fíjense, Dios está aquí
llamando a su pueblo a que ejerza ¿qué cosa? Un acto de fe. Un acto de fe. Dios se las va a dar y es por eso que le dice a Josué, quiero que repartan la tierra como si ya la poseyeran, como si ya fuera completamente de ustedes. Repártenla. Pero no debemos olvidar que también el Señor les había dicho, queda todavía muchísima tierra por conquistar. ¿Se dan cuenta de esa tensión entre el ya y el todavía no? Ya han conquistado gran parte de la tierra, pero todavía no han conquistado toda la tierra. Y algo similar sucede con nosotros, que por la fe estamos unidos a Cristo Jesús. Fíjense, nosotros hemos recibido mucho por la gracia de Dios en el Señor Jesucristo, pero la obra aún no ha terminado. Entonces no debemos caer en el conformismo, sino que debemos perseverar con fe, creyendo que Dios es fiel y que sin duda Él va a hacer la obra que ha prometido hacer en nosotros. Recordemos lo que Pablo le dijo a los filipenses, el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará, la completará hasta el día de Cristo Jesús. Él la comenzó, Él la terminará. Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Perseverar, creyendo que Dios cumplirá su promesa, creyendo que Dios es fiel. Y esa es la posición en la que nos encontramos gracias a la obra del Señor Jesucristo. Sin embargo, es fácil, ¿verdad?, después de recibir tantas bendiciones, sobre todo después de un tiempo de crecimiento, sobre todo después de un tiempo de gran bendición espiritual, es fácil relajarse, es fácil conformarse. Entonces te pregunto, ¿te has conformado? ¿Has caído en la mediocridad espiritual? Y nosotros nos engañamos con eso, nos mentimos. Decimos cosas como, sí, es cierto, todavía hay algunas áreas de mundanalidad en mi corazón, lo admito. Tal vez no estoy lidiando con mi problema de ira, no estoy lidiando con mi avaricia, no estoy lidiando con mi orgullo, no estoy lidiando con mi amor al dinero, no estoy lidiando con mi legalismo, no estoy lidiando con mi miedo a los hombres, pero todo lo demás está bastante bien. Estoy yendo a la iglesia los domingos. Estoy ofrendando de vez en cuando. Sí, participo de los grupos Crece a veces. Ya trato de leer la Biblia por lo menos una vez al mes. Estoy disfrutando mucho de la rica bendición de Dios hoy. Así que no alteremos el orden establecido, no alteremos las cosas. Ya me voy a ocupar de eso cuando tenga más tiempo, en otro momento, más adelante, algún día, cuando tenga un poco más de tiempo en mi vida. Y nos quedamos de brazos cruzados y abrazamos la mediocridad espiritual, nos resignamos y nos encontramos sumidos en la complacencia. Como dice el texto, Jesús y Maaca habitan en medio de Israel hasta el día de hoy. ¿Cuáles son los pecados que habitan en tu corazón hasta el día de hoy? ¿Cuáles son esos pecados que hay en tu vida, que habitan en tu vida hasta el día de hoy y no los has expulsado y están allí? Y no quieres meterte con ellos, te quieres hacer el leso. Piensas que los controlas, que lo tienes dominado. Queridos, nunca llegaremos a ser como Jesús sin matar el pecado, sin expulsarlo. Así que recuerda, no es posible hacer concesiones. Eres un soldado en una guerra espiritual. Perteneces al ejército del Señor Jesucristo. Tienes que batallar, seguro de que en Él tienes la victoria. Entonces este pasaje en esta primera parte, fíjense, nos advierte que no nos volvamos indiferentes mientras vivimos en este ya y todavía no. Dios sí nos ha dado mucho, ha hecho mucho con nosotros, ¿verdad? Pero aún hay mucho por hacer. Mucho por hacer. Nuestra redención ha sido realizada, pero aún falta su consumación.
y hay mucho por hacer aún. Primera cosa entonces, el ya y el todavía no. Segunda cosa, recordar para avanzar. Recordar para avanzar. En los versos 15 al 32 encontramos, ¿verdad?, el registro de las tierras que ya le habían sido dadas a las tribus de Rubén, de Gad y a la media tribu de Manasés. Se mencionan las ciudades de Sejón, rey de los amorreos, las de Og, rey de Basán. Y en el versículo 22 hay un pequeño recordatorio sobre la derrota de Balaam, hijo de Beor. ¿Te acuerdas de la historia de Balaam? Ahí está en Números 22 al 24. Este falso profeta contratado por Balac para que dijera al pueblo de Dios y terminó bendiciéndolo, ¿verdad? Pero más tarde, Balaam fue quien incitó a los israelitas a la inmoralidad y a la idolatría y tuvo bastante éxito en lo que hizo. Y fíjense, esto es entonces un pequeño recordatorio para los israelitas al pensar, ¿verdad?, en esta tierra que aún les faltaba por conquistar, de los tipos de peligro que podían enfrentar. Quiero decir, no solo ellos iban a enfrentar a adversarios militares, no solo iban a enfrentar oposición militar, también iban a enfrentar el engaño espiritual, la tentación. Pero incluso, ¿qué dice el texto? A Balaam, Dios lo derrotó. Incluso estos falsos profetas, estos engañadores espirituales, Dios los derrota. Ahora bien, ¿por qué el texto registra reyes derrotados y falsos profetas vencidos por el poder de Dios una vez más? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué recordar las victorias del Señor en el pasado? Bueno, sencillamente porque ya sea un adversario militar como Sejón u Og, o un engañador espiritual como Balaam, el objetivo de esta parte es recordarle al pueblo de Dios lo siguiente: nuestro Dios obtiene la victoria. Nuestro Dios obtiene la victoria. Él vence. Él realmente vence. Porque una manera de no caer en el conformismo, una manera de no caer en esta mediocridad espiritual, ahora, ¿verdad?, que gran parte de la conquista había terminado, esta, por así decirlo, herramienta valiosa para seguir luchando hasta que toda la tierra fuera conquistada, ¿cuál era? Recordar las poderosas obras de Dios en el pasado. Recordar lo que el Señor había hecho. Por lo tanto, fíjense la lección para nosotros. Miren para atrás. Miren para la gracia pasada, a fin de que puedan crecer en la gracia venidera, en esa gracia que viene. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Ebenezer. Él ha sido fiel. Y Él seguirá siendo fiel. Hay suministros, ¿verdad?, para la gracia futura al recordar la gracia pasada. La gracia pasada impulsa, anima la gracia futura. Y yo puedo esperar esa gracia porque sé que mi Dios es fiel, que Él cumplirá, que Él lo ha hecho antes y lo volverá a hacer. Entonces mira atrás y ve todas las provisiones de la gracia pasada que Él ha prodigado sobre tu vida con tanta liberalidad. No te olvides eso. No olvides las bendiciones de Dios en tu vida. Aún había tierra por poseer, le dijo el Señor a los israelitas, pero no se desanimen, sigan luchando. Y mientras luchan, mientras avanzan, recuerden lo que ya he hecho, dice el Señor. Lo haré de nuevo, lo haré nuevamente. Entonces nada nos va a animar más a luchar hoy y mañana como recordar cómo Dios nos dio la victoria ayer. Y cuántas victorias ciertamente tenemos para recordar. No solo estas de Sejón, Og, Balaam, sino principalmente la victoria del Señor Jesucristo, quien cumplió, ¿verdad?, toda la obra que el Padre le encomendó. De aquellos a quienes el Padre le dio para salvar
no ha perdido ninguno. Él ha amado a los suyos hasta el fin, dice la Escritura. Él cargó con nuestros pecados en su cuerpo en el madero. Él murió por nosotros, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Y Él resucitó para nuestra justificación. Y además ascendió y está sentado a la diestra del Padre, donde vive para siempre y intercede por nosotros. Está allí en ese lugar de majestad y gloria, hasta que el Padre ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y esa es la gran historia que tenemos que recordar una y otra y otra y otra vez. Esa es la gran historia. Jesucristo ya triunfó, Él ya venció. Y a la luz de esa historia, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos nuestras armas y marchamos nuevamente a la batalla. ¿Por qué? Porque Él ha vencido y su reino no tiene fin. Él ha vencido. Recuerda para avanzar. Recuerda para avanzar. Entonces tenemos el ya y el todavía no, el recordando para avanzar y finalmente amando más al dador que a los dones. Aquí, antes de terminar, quiero que presten atención a dos versículos de este capítulo, al verso 14 y al verso 33. En el verso 14 leemos: solo a la tribu de Leví no le dio heredad. Las ofrendas quemadas del Señor Dios de Israel son su heredad, como Él le había prometido. Y el verso 33 dice: pero Moisés no dio heredad a la tribu de Leví. El Señor Dios de Israel es su heredad, como Él les había dicho. Fíjense, ambos textos nos dicen claramente que a la tribu de Leví, a los levitas, se le dijo que recibirían, ¿verdad?, la carne de los sacrificios como recompensa por su servicio, como recompensa por su ministerio. Y eso en realidad simbolizaba algo mucho más profundo. ¿Qué quiero decir? Aquel a quien se ofrecían esas ofrendas era su verdadera herencia, es decir, Dios mismo era la verdadera herencia de los levitas. Él era su porción, Él era su heredad. Entonces, tener al Señor como nuestra porción, como dice la Escritura, o heredad, era algo que el Señor deseaba para todos los israelitas. Si bien es cierto, ¿verdad?, la tribu de Leví estaba consagrada especialmente a ese ideal, esta tribu, fíjense, servía como un recordatorio permanente de que eso era verdad para cada uno de los miembros del pueblo del pacto. Dios es nuestra herencia, Dios es nuestra porción. Porque como nos dice el Salmo 142, todos los israelitas debían decirle a Dios: tú eres mi refugio y mi porción en la tierra de los vivientes. Mi herencia en la tierra de los vivientes, ese eres tú. O como nos dice también el Salmo 73, mi cuerpo y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Él es mi herencia para siempre. Él es mi porción para siempre. Entonces fíjense, esto es muy importante. La tierra era solo una prenda externa de una realidad mucho más profunda, de una realidad interna. Los levitas, si queremos decirlo, era un recordatorio sociopolítico, una señal para todo el pueblo de Dios de esa promesa. Entonces los israelitas no solo debían conformarse con la tierra, no debían conformarse con los dones, debían elevarse sobre estos dones a un nivel superior y regocijarse ¿en quién? En el dador, en el que da los dones. Muchas veces nosotros nos olvidamos de eso. Pensamos en cosas. Pensamos en lo que el Señor nos ha concedido. Una propiedad, un buen trabajo, una familia, un lugar para reunirse. Y nos conformamos con los dones y pensamos que eso es todo. Pero el Señor dice, no.
Olvídense de los dones y enfóquense en el dador, en quien les da todas estas cosas. El apóstol Pablo en Efesios 1, verso 17 en adelante, registra una oración donde él dice lo siguiente: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado. Y fíjense lo que dice Pablo después. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Presten atención a las palabras de Pablo. Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esa frase, la gloria de su herencia en los santos, es impresionante si la entendemos bien. Pablo dice, no lo que diríamos nosotros, cuando pensamos en nuestra relación con Dios, ¿verdad? Por medio de Cristo. ¿Qué hacemos nosotros? Oramos por nuestra gloriosa herencia en Dios, por lo que tenemos en Dios. Pero Pablo, ¿qué hace aquí? Le da la vuelta. Y él dice, los santos, tú y yo, los santos, si estamos en Cristo, si creemos en Jesús, los santos, somos la herencia de Dios. La herencia de Dios. Yo. La herencia de Dios. Entonces fíjense, Pablo está enfatizando aquí lo mismo que vemos en Josué con respecto a que Dios era la porción de los levitas, Dios era la herencia de los levitas. Dios y su pueblo son el gran premio que cada uno recibe del otro. Es decir, la gloriosa herencia de Dios está en los santos, en su pueblo. Y la eterna porción de los santos es Dios. ¿Y qué nos dice entonces todo eso? Que fuimos creados para Dios. Fíjense, fuimos creados por Dios y para Él. Para Él. Fuimos salvados por Jesucristo y para Jesucristo. El Espíritu vino a nosotros para que seamos suyos y Él nuestro, para nosotros. Entonces, lo que recibes en el Evangelio, cuando realmente te conviertes en cristiano, cuando por la fe estás unido espiritualmente a Cristo Jesús, no son solo dones. No es solo vida nueva. No es solo perdón de pecados. No es solo ayuda para los desafíos que enfrentas en la vida. Sí, recibes todo eso. Pero la gran realidad es que recibes a Jesucristo mismo. A Él. A Él. Él se da a sí mismo. Él es la perla de gran valor. Él es el tesoro enterrado en un campo. Dios mismo es Jesucristo, por el Espíritu Santo. Es mío. Qué regalo más grande da Jesús cuando Él se entrega a sí mismo. Tal vez últimamente te has enfocado en los dones y has descuidado al dador. Bueno, déjame decirte, eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo. No sé si lo logras entender. Eso es idolatría. No es cristianismo. Cuando los dones de Dios son lo más preciado, lo más importante para ti, cuando tu felicidad, tus bienes, la paz de tu familia, tu salud, tu seguridad financiera, tu futuro trabajo, cuando esos dones ocupan toda tu atención, todo tu afecto, todo el deseo de tu corazón, eso es idolatría. Y Jesús no es un medio para alcanzar el fin de una vida segura, agradable y cómoda. Jesús es el fin. Él es el fin. Él es el fin. Él es el regalo. Él es el tesoro.
Él es la perla de gran valor. Él mismo. No solo lo que tú esperas obtener de Él. Es Él mismo. Y Jesús no será usado. Jesús te quiere para sí mismo y se entrega a ti. Y ese es el regalo más maravilloso de todos. Ya para estar concluyendo, hemos visto que todo cristiano vive, ¿verdad?, en esta tensión entre el ya y el todavía no. Por tanto, seamos agradecidos por todo lo que el Señor ya ha hecho en mi vida. Pero asegurémonos también de no caer en el conformismo, de no caer en la resignación. No firmes una tregua con el pecado. Ten mucho cuidado con la mediocridad espiritual. Además, sigamos adelante para alcanzar aquello para lo cual Dios también nos ha alcanzado. Es decir, permanezcamos en la misión. El pueblo de Israel tenía que permanecer en la misión, conquistar la tierra. Y mientras permanecemos en la misión de llevar el nombre glorioso de Jesucristo hasta el último rincón de esta tierra, mientras permanecemos en esa misión, miremos para atrás. Y veamos todo lo que Dios ya ha hecho, para que podamos creer verdaderamente que Él cumplirá sus promesas para todo lo que queda por delante. Y nunca, nunca, nunca pongas tu corazón, tus afectos, tus mayores anhelos solo en los dones. Enfócate en el dador, en Jesucristo. Y nunca te olvides, Él es el mayor tesoro.